Hola a todos y todas, en este video vamos a hacer un resumen sobre el tema de músculo liso. El músculo liso se encuentra en los órganos huecos, a excepción del corazón, y en los vasos sanguíneos. Su contracción puede estar determinada por varios factores, pero tiene una regulación por parte del sistema endocrino y del sistema nervioso autónomo. Lo que ven en las imágenes son, a la izquierda, un corte de una arteria de mediano calibre, donde vemos una capa muscular interna que se la ve en corte longitudinal y una capa externa que se la ve en corte transversal. Lo que ven en el centro es sangre y estos núcleos que se ven acá todos bien apretaditos corresponden al endotelio. Lo que ven por fuera, por supuesto, es tejido conectivo. En el corte central ven un corte de esófago, en la imagen central, mejor dicho, ven un corte de esófago. Acá tienen la escala, estos serían 2 milímetros, este es un corte aumentado aproximadamente unas 40 veces. Lo que se ve acá es el epitelio con el tejido conectivo subepitelial y la muscular de la mucosa. Después tienen la submucosa y después tienen la capa muscular del órgano, que tiene dos capas, una longitudinal y otra transversal. Y acá a la derecha ven, aumentado unas 400 veces, un corte de músculo liso que se podría corresponder con cualquiera de las dos imágenes anteriores. Fíjense, aquí tienen fibras a nivel longitudinal y acá las tienen en corte transversal. Vamos a continuar. Bueno, las células del músculo liso tienen forma ausada, con extremos largos y finos. A veces les dice aguzados los extremos. Su tamaño puede variar desde 2 micras de diámetro y 10 de largo en los pequeños vasos sanguíneos, hasta 20 de diámetro y 500 o 600 micras de largo en el útero gestante. Obviamente el diámetro se toma en la parte central de la célula, que es donde está el núcleo. Siempre hablamos del diámetro mayor, y el largo obviamente de extremo a extremo. Acá tienen un esquema, así es como se ven, como formando un muro en un corte longitudinal, y así es como se ven en un corte transversal, como si fuese un muro de piedras de distintos tamaños. Y obviamente las que pasan por la zona del corte, cuando pasa por la zona central, toma el núcleo, y cuando no pasa por la zona central, obviamente no toma el núcleo. Acá es como se ve la misma imagen en la diapositiva anterior, en el corte longitudinal, y acá es en el corte transversal. Fíjense este sector de acá como se ve bien, como si fuese una pared de piedras de distintos tamaños. Continuamos. El citoplasma se tiñe con eosina, principalmente con eosina, y tiene un núcleo central que puede tener forma de habano, de cigarro cubano, en las células más largas y relajadas. Y cuando las células están en contracción puede adquirir esta forma en tirabuzón, aunque algunos autores dicen que son artefactos de la técnica. Acá tienen 4 imágenes. Fíjense, estas imágenes son en contracción. Fíjense esta imagen del núcleo como en tirabuzón. Acá se ve perfecto a gran aumento. Y estas son células relajadas. Estas son células grandes relajadas. Se ve el típico núcleo en forma de habano. Y estas son células no tan grandes, y les puse esta imagen intencionalmente para que ustedes vean qué polimorfo puede ser el músculo liso al microscopio, porque es muy difícil acá adivinar una forma de habano. Evidentemente en estas células mucho más cortas los núcleos son relativamente más redondeados, aunque este que está en un corte longitudinal se ve relativamente redondeado, y este está en un corte más oblicuo, se ve prácticamente redondo, pero es bastante polimorfo el músculo liso. Y el citoplasma de la célula, si bien es predominantemente eosinófilo, toma algo de hematoxilina, algo de basofilia, fíjense acá alrededor del núcleo, porque estas células sintetizan todo el aparato contráctil y además sintetizan proteínas de exportación, con lo cual tienen muchos ribosomas y mucho retículo endoplasmático rugoso, con lo cual algo de hematoxilina toma el citoplasma, sobre todo en las células jóvenes que están sintetizando su aparato contráctil y su matriz extracelular. Eso nos sirve para distinguirlas del tejido conectivo, donde a veces se confunden las fibras extracelulares de colágeno y los fibroblastos con el músculo liso. Continuamos.
Sobre los polos nucleares se encuentran organelas celulares, mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, para síntesis de proteínas de exportación, retículo endoplasmático liso o sarcoplasmático, y ribosomas libres, que son los que forman el aparato contráctil. Acá en esta imagen vemos que luego del núcleo tenemos toda esta estructura perinuclear que es similar al espacio yuxtanuclear bicónico del músculo cardíaco. Continuamos. Bueno, los filamentos finos de actina y otros filamentos propios del músculo liso, se llaman intermedios de desmina, se fijan a ciertas estructuras que se llaman cuerpos densos, que son estas pelotas azules que les puse acá, 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 que están formados por la misma proteína que forman los discos Z en el músculo estriado y cardíaco, que es la actinina G. A estos cuerpos densos se fijan los extremos de los filamentos finos de actina, que después interaccionan con los filamentos de miosina para la contracción, pero una particularidad del músculo liso es que también se fija una proteína llamada desmina que conforma filamentos intermedios, y eso sirve para evitar el exceso de distensión de la célula. Los filamentos intermedios no participan del aparato contráctil. El aparato contráctil es la interacción de actina y miosina. Continuamos. Los filamentos contráctiles no forman sarcómeros como en el músculo estriado. Justamente por eso no se forman las estriaciones, porque las fibras están organizadas muy particularmente en forma oblicua y escalonada en la célula, como se ve perfectamente acá en esta imagen. Y además, los filamentos de miosina no son bipolares como en el núcleo, sino que tienen una polaridad lateral. Es decir, que hacia todos los costados están rodeados por cabezas de miosina, y esto permite que la actina se pueda trasladar todo a lo largo del filamento de miosina porque no choca con la línea M, como pasa en los sarcómeros. Esto permite una mayor contracción y además esta distribución homogénea en el citoplasma de todo el aparato contráctil es lo que hace que el músculo sea liso porque se tiñe en forma pareja toda la célula. Esta es una imagen de microscopía electrónica donde se ven con detalle los cuerpos densos en el citoplasma, que es donde se fijan los filamentos de actina que interactúan con la miosina y los filamentos de desmina para darle sostén y estructura a la célula. Cuando esos cuerpos densos están sobre la membrana basal, se llaman placas de inserción, aunque algunos autores también le dicen cuerpos densos de membrana, que lo pueden ver acá. Esta es una imagen que está aumentada más de 30.000 veces. Fíjense, esto es una micra, esta es una imagen un poco más aumentada, y todo lo que ven acá son neurotransmisores, son botones de neurotransmisión del sistema nervioso autónomo. Obviamente, los dos cortes son en forma transversal. Continuamos. Bueno, hay dos formas de organización en el músculo liso funcionalmente hablando. Tenemos lo que se llama el músculo liso visceral o unitario, que trabaja como una unidad, como un sinsitio, en el cual todas las células están unidas por uniones nexo. Y la inervación tiene cierta distancia de cada una de las células, sino que se acerca directamente al bloque. ¿Por qué? Porque cuando acá tienen en esta imagen, fíjense, esto que ven acá es una terminal del sistema nervioso autónomo con estos botones que se llaman varicosidades, y todos estos puntitos verdes son el neurotransmisor, generalmente acetilcolina. Cuando llegan a las células que están más cercanas a la unión sináptica, el resto de las células, por uniones nexo, transmiten el impulso, es decir, se va despolarizando la membrana, y además el calcio que condensa en el citoplasma pasa a las células de al lado. Pasa la despolarización de membrana y pasa el calcio de un citoplasma a otro, con lo cual funciona como un sinsitio. Es decir, como si fuese una sola célula, aunque son muchas células. Esto se llama músculo liso unitario o visceral. Por el contrario, en otros sectores, como vemos acá, el músculo que regula al cristalino, cada fibra o célula de músculo liso se contrae independientemente de las demás, con lo cual la distribución de las terminales del sistema nervioso están mucho más desarrolladas y entreveradas
entre las células porque tienen que darle la orden a cada célula en particular de que se contraiga o se relaje. Continuamos. Bueno, la contracción del músculo liso es mucho más lenta que la del músculo estriado, unas 10 veces más lenta, y además puede estar contraído por largos periodos con poco gasto de ATP. También 10 veces menos gasto de ATP. Cuando está contraído por largos periodos se llama tono muscular. Y otra cosa muy interesante es que sus células pueden acortar su tamaño hasta un cuarto y hasta algunos autores dicen hasta un quinto de su longitud distendida. Es decir, que una célula que mide 100 micras puede acortarse a 20-25 micras, mientras que una célula músculo estriado podría contraerse de 100 micras a 75-70 micras, o sea, muchísimo menos. Otra cosa interesante es que el músculo liso tiene mucha más fuerza que el músculo estriado, hasta un 50% más de fuerza. Fíjense cómo la célula se estructura como si fuese un tirabuzón por la particularidad de la organización de los filamentos que habíamos visto en la diapositiva anterior, que la va como enrollando sobre sí misma para que se haga bien cortita. Continuamos. Bueno, las células de músculo liso carecen de túbulos T, pero tienen muy pequeñas invaginaciones del sarcolema o membrana plasmática que se llaman cavéolas. Estas cavéolas hacen que la membrana plasmática entre en íntimo contacto con el retículo sarcoplásmico, al igual que ocurría con el músculo estriado y los túbulos T, y eso tiene que ver con la transmisión de señales, con la liberación de calcio por parte del retículo sarcoplásmico que induce la contracción. ¿Cómo es esto? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, fíjense, la contracción se produce por la fosforilación de la cabeza de miosina, que está mediada por el complejo calcio-calmodulina sinasa o quinasa. Siempre que lean quinasa o sinasa, están hablando de una proteína que fosforila a otras proteínas. Es una enzima que fosforila a otras proteínas, a otras moléculas, mejor dicho, y el circuito, acá me voy a detener un poco, funciona así. Viene un estímulo. El estímulo puede ser del sistema endocrino, una hormona, del sistema nervioso autónomo, un neurotransmisor, o situaciones fisiológicas como el estiramiento, el cambio de pH, de acuerdo a la zona donde se encuentre esa célula de músculo liso. Lo importante es que cuando llega el estímulo se produce un segundo mensajero, generalmente el inositol trifosfato, que induce la apertura de canales de calcio y por lo tanto el ingreso de calcio desde el espacio extracelular al intracelular y desde el retículo sarcoplásmico al sarcoplasma o citoplasma. El calcio se une a la molécula de calmodulina, es decir, calcio modulación, un modulador que se une a calcio. Y esa calmodulina se une a una enzima que se llama quinasa o sinasa de las cadenas ligeras de miosina. No tienen que saber el nombre, pero no importa. Una proteína que pone grupos fosfatos. ¿Dónde ponen los grupos fosfatos? En las cabezas de miosina. Y para el fosfato, ¿de dónde viene? Del ATP. Acá es donde se produce el gasto de energía. Y esa cabeza de miosina fosforilada actúa tironeando de la actina y produciendo la contracción. Para que cese la contracción tiene que venir otra enzima que es la fosfatasa. Siempre que lean fosfatasa es una enzima que saca grupos fosfatos o que desfosforila y así hace que la miosina se inactive y cese la contracción. Por eso, mientras no se produzca la desfosforilación de la cabeza de miosina, las células siguen en contracción y de ahí deriva el tono y de ahí que sea bajo el gasto de ATP. Continuamos. Bueno, otra particularidad muy importante de las células de músculo liso es que sintetizan la membrana basal, colágeno tipo 4, laminina, glucosaminoglicanos Pas positivos, y también sintetizan el tejido conectivo circundante. No es como en el músculo estriado que hay células del tejido conectivo, fibroblastos y fibrocitos entreveradas entre las fibras, sintetizando la matriz extracelular. Acá la misma célula del músculo liso sintetiza la matriz extracelular, puede haber tejido conectivo, pero
la síntesis de matriz extracelular es muy importante por parte de las células de músculo liso. Acá tenemos, con dos tinciones distintas, orseína y HIE, un corte de la capa muscular de la arteria aorta, que es una arteria que tiene muchas fibras elásticas porque necesita amortiguar y mantener la presión de la sangre que envía el corazón. Y todo lo que ustedes ven acá son fibras elásticas. También se tiñe acá con eosina y fíjense cómo las células están como apretujadas por la gran cantidad de fibras elásticas sintetizadas por las fibras de músculo liso. Muy bien. Bueno, y por último, acá les puse una imagen de una mitosis para que siempre recuerden que las células de músculo liso tienen la capacidad de entrar en mitosis y reparar los pequeños daños. Si el daño es muy grande, obviamente se va a producir una cicatriz fibrosa porque no van a alcanzar las células a dividirse tanto para regenerar todo el daño. Además, en ciertas circunstancias fisiológicas, como puede ser el embarazo, se producen dos fenómenos. Uno se llama hiperplasia. La hiperplasia quiere decir que hay un aumento del número de células, mientras que cuando aumenta el tamaño de las células para satisfacer la demanda fisiológica se llama hipertrofia, es decir, aumenta el aparato contráctil adentro de cada célula. Los dos fenómenos se pueden producir en simultáneo, tanto en situaciones fisiológicas como patológicas. Por otra parte, las células indiferenciadas que habíamos visto en tejido conectivo, tanto los pericitos como las células mesenquimáticas, pueden diferenciarse en células del músculo liso. O sea, no solo se pueden diferenciar en fibroblastos, miofibroblastos, sino que se pueden diferenciar en células propias del músculo liso ante el estímulo adecuado. Bueno, esto es todo. Espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.